supuesto, la bancada aprista se ha opuesto enfáticamente a que se exponga y debata este informe, el de minoría. Vamos a escuchar precisamente el momento en el que el congresista Javier Velázquez Quesquén se opone a que se lea el informe que hemos mencionado. Porque el documento del señor Morales está imputando graves delitos a personas que ni siquiera hemos sido notificadas y citadas como investigados. La congresista Mercedes Arauz, quien le habla, Cornita del Castillo, los congresistas que pertenecieron a la Comisión de Constitución del quinquenio pasado, por sus votos, por no haber revisado decreto de urgencia, están siendo imputados por delito de omisión de funciones, colusión agravada. Se está violando el debido proceso, pero además esas materias no le encargó el Pleno a la Comisión Lavallato. No quiero impedir que el señor hable, pero esto no es un informe, minoría, señor presidente. Es más, lean desde el artículo, desde la página 72 hasta la... A lo que se opone es a que se considere un informe, lo que tendría que decir el congresista Morales, entonces. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre este particular? Bueno, este es un informe, es una comisión, la naturaleza política, la verdad, de la comisión y de cualquier investigación parlamentaria creo que abre o le da espacio a este tipo de cuestionamientos, ¿no? Es natural que el APRA quiera defender sus fueros, pero además creo que es importante resaltar que esta comisión, que como recordarán empezó presidida por el señor Víctor Albrecht, ya desde el inicio ha tenido una serie de cuestionamientos y problemas, y quizás el único gran aporte en estos más de 2 años que tiene de instalada será lo de First Capital, que fue el inicio de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero más que eso, la verdad, acá lo que vamos a ver son seguramente puyazos, con el fujimorismo disminuido, con sus integrantes en distintas ocupaciones, pero creo que es natural que lo que estamos viendo, ¿no? Ingeniero. Yo lo he sostenido varias veces, creo que me voy a emborrachar 3 veces cuando Alan García lo metan preso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es imposible que Alan García no esté comprometido desde, lo he escuchado al ex premier Cateriano decir que hay 8 millones de dólares en una cuenta en Andorra, como se llama, que no se ha tocado. Y si no se ha tocado es para repartirla. Entonces se reparte 8 millones de dólares entre lo de abajo o entre lo de arriba. Entonces se reparte pues, entre lo de arriba cuando no se cobra. ¿Y quiénes son los de arriba? Era o el ministro o Alan García. Entonces, creo que la situación ha llegado a un nivel tal en que ya la población está tomando en serio de que es bastante probable que Alan García termine preso. ¿Ya? Y creo que ese es uno de los cambios más importantes que se está dando de todo este proceso. Cuando día a día vemos las coyunturas, no nos damos cuenta de los cambios que se están produciendo en el sentir ciudadano. Junto con el nacimiento de la esperanza, si es posible que termine la corrupción. Antes no había ese sentimiento, ¿no es cierto? Ahora dicen, sí, es posible que termine la corrupción. Lo que hay es que todo este proceso apunta hacia el 2021. No se agota acá, ¿no es cierto? Y en el 2021, no solamente en términos electorales, sino en términos políticos sociales. O sea, lo que está en juego, en perspectiva, es cómo abordamos el 2021 bajo un régimen político no parecido a los que hemos tenido, sino que la sociedad está media movilizada, gritando, ya perdió el temor, ¿no es cierto? Ya. No digo que caiga en actitudes radicales, ultra, ¿no? Pero que dice, sí, es posible derrotar a la corrupción y es posible que lo metan preso, no sé cuánto. Ese cambio es un cambio muy importante para la democracia en el Perú. Porque sin ese cambio, la gente dice, no, acá no, que aquí van a meter preso, a ¿En el 2001 no pasó lo mismo? Por eso digo, inicia entonces un ciclo. Inicia un ciclo. Eso es, justo hace algunos días, una columna comentaba eso, como que estuviéramos llegando al final del post-fujimorismo, ¿no? O sea, este pacto en el que la estabilidad era más importante que cualquier otra cosa y te hacías de la vista verde, de la vista gorda, perdón, Como frente a Toledo, frente a García, frente a Humala.
eso como que ya estuviera Frente llegando a PPK. como frente a PPK, También, ¿no? claro. A Susana Villarán. A A Susana, Susana Villarán, a todas estas cosas, como que ya se estuviera, terminando que eso coincido con Carlos, ¿no? Como que esto estuviera ya, no sé si el 2021, quizás antes, uno nunca sabe, pero sí con ese horizonte, ¿Qué ¿no? significa el post-fujimorismo? El acuerdo tácito instalado en el 2001, en que básicamente no se cambió de constitución, se hicieron unas tímidas reformas, se movió un poquito las cosas, pero después no se hizo gran cosa. Es No decir, se metió preso a todos los militares. pero solo A varios. claro, a varios militares. A, Sí, a los varios. comandantes Pero lo que- generales del ejército, la marina, no la hubo- aviación. pero no hubo cambios reales en el sistema político como tal. Los partidos siguieron siendo débiles, la descentralización fue un engaño, el modelo económico no se cambió, que yo además creo que es algo positivo que no se haya cambiado, pero el sistema judicial no se cambió. Entonces, a ese tipo de cosas. Hubo Si en una el- comisión dirigida por Henry Piz, Sí. pero en esa Y comisión de reforma de constitucional. reforma claro. constitucional, y el APRA empezó a bloquear la posibilidad de cambiar determinado articulado de la comisión, de la Constitución. Claro, en Pero en el realidad, 2000, perdón, pero en el 2001, o sea, estamos hablando de que no hubo un cambio a nivel político, ¿no es cierto? Pero imagino que la población sí cambió. Sí. Estaba viviendo, os pasaba con la población lo mismo que está pasando hoy, que, bueno, si está preso Fujimori, preso Montesinos, Moza de Ríos, o sea, sí, la corrupción, se puede vencer la corrupción. ¿No pasó lo mismo en el 2001? ¿Cuál es la diferencia de hoy? Claro, en el 2001 entiendo que nuestro invitado José Carlos Requena dice que se privilegió que se sostuviese la democracia, la continuidad digamos, democrática. la continuidad de lo... Era ¿no? el Que segundo piso del un fin en sí fujimorismo del que mismo. hablaba, Era un claro. fin en sí mismo viniendo de un régimen, digamos, dictatorial en un principio, autoritario, se puede discutir después, ¿no? Claro. Y ahora, digamos que esa premisa Eso está cumplida puesto en cuestión. ya... Yo no sé hacia qué, no digamos, Claro, porque pero digamos, tú puedes pensar, sí. puedes ser optimista y pensar que figuras como Jorge Muñoz se van a multiplicar. Puedes ser más bien alarmista y pensar que el Bolsonaro peruano, como ya conversábamos antes de entrar al aire, Como está en amenaza. ciernes, o Antauro Humala se instala, ¿no? Entonces, yo no sé bien hacia dónde va esto, este fin de siglo que estamos conversando, ¿no? Creo que en la perspectiva estratégica, cuanto más cambios importantes se producen en su camino, el problema de los extremos se hacen presente. En cambio, en el año 2001, el problema de los extremos no se hacían presente. En cambio, acá sí. Por un lado, cuando tú dices lo de Antauro Humala, lo mezcla con Anduviri, con lo que creas, ¿no es cierto?, conveniente, que dicen, no queremos esto, o fuera todos, abajo la Constitución, en fin. Pero también, por otra parte, desde el lado de lo que era la derecha liberal, neoliberal, ha surgido un conservadurismo terrible. Ese conservadurismo terrible es de lo peor de los valores morales, éticos, lo que fuera, ¿no? Y siguiendo la corriente de Brasil y viendo los puntos de vista que hay en Estados Unidos. O sea, cuidado que no demos cuenta de que es posible de que el agrupamiento de la derecha ya no sea un agrupamiento neoliberal, liberal, sino que es un agrupamiento de lo peor del ultraconservadurismo de la derecha ya trasnochada, ¿no es cierto? ¿Y quién es el rostro de este conservadurismo? Porque ha hablado usted de personajes como Adubiri, Antauro y del conservadurismo. Yo he leído en una columna de un periódico digital que se llama El Montonero de Víctor Andrés Ponce un artículo sobre ese sentido que dice Sí, acá también lo el hombre es Rafael Rey. ¿Por qué? Porque tiene garantizadas tres cosas. Primera, su lealtad a la religión católica, a la base de la religión católica. En realidad, los cristianos en general, Los evangélico y cristianos, sí, católico, ¿no? Dos, el que no duda en felicitar directamente a la Fuerza Armada, etcétera, y no le hace juego a ninguno de los proterroristas. Y pues, supongo que para por mí, ¿no? Y en tercer lugar, que no les tiembla la mano de decir en voz pública, no estamos a favor del aborto, estamos en contra del matrimonio gay, estamos en contra de todas las cosas que se supone son sostenidos por los caviares, ¿no es cierto? O sea, es anticaviar, Sí. antiproterrorista y anticomunista, neocomunista, perdón, Te olvidaste pasivo. te olvidaste lo de pro mercado, ¿no? En realidad te estás refiriendo a un artículo Sí. de Carlos Hugo Santander en El Montonero
que reseña una conversación que él tuvo en Cusco, sí, con estudiantes, que en realidad sí, eran sí, ellos los que sugerían eso, ¿no? Bueno, pero nos hemos apartado un poco del Un poco tema, del tema, sí. del tema Lavallato. Sí. Empezamos a hablar de que Alan no estaba en este informe y terminamos hablando, miren ustedes. ¿Cuál es la importancia del informe en sí mismo y del hecho que se bloquee? Porque claro, este informe, terminado que fuese, va a la Fiscalía, no es que, claro. por sí y sí, ante sí sanciona, digamos. Ahí el tema, a mí lo que, funcionario, lo que me llama la atención es que no se haya considerado, o sea, no se haya considerado el lado electoral, digamos, el lado de las campañas, del financiamiento de campañas, y se hayan centrado más bien en las En la obra obras, pública. en las obras públicas. Ese ha sido el Mientras criterio la para no Fiscalía, ver a Keiko claro, Fujimori, claro. mientras las investigaciones en la Fiscalía lo que están centrándose solamente es en la campaña, y las obras públicas no sabemos nada qué ha pasado. José Carlos Requena ya dijo que a su entender avanzaba a trompicones y tropiezos la investigación de Lavallato. ¿Usted piensa lo mismo también, que ha sido un trabajo teñido por la presencia de las fuerzas políticas que se tienen haciendo? No. Yo le he visto a la congresista Bartra, Sí. ¿no? Bien articulada, bien, por más que sea fujimorista, pero tiene profesionalismo. Ujú. ¿Ya? En el caso además, Víctor Andrés García Belaúnde, que es el que está en la comisión, ha sabido decir que de los 11 casos que se han investigado, 9 casos están fuera de toda duda, que están muy bien desarrollados. ¿No es cierto? Y es de fujimorista, pues, ¿no? Ujú. Están muy bien desarrollados. Pero que los 2 casos que sí han sido cuestionados, alterados o no puestos en el informe, lo de Alan García y lo de Keiko, eso sí, es una expresión de la politización de la comisión, ¿no? Ahora, también este informe dice que Nadine Heredia habría sido determinante para que la empresa brasileña OAS obtenga la buena pro del proyecto del Hospital Antonio Lorena, este hospital del Cusco, a través de un, voy a leer entre comillas, acuerdo ilícito con el expresidente regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, en el 2012. Indica que el fiscal Germán Juárez Atoche sustentó el pedido de prisión preventiva contra Humala Yerén en el 2017 con, entre otros detalles, la acusación de OAS, que habría otorgado una coima de 4.75 millones de soles para lograr la buena pro del Hospital Lorena. Yo sobre eso sí yo he sido testigo presencial de algo, ¿ya? Porque dice el año 2017. No, pero lo de 2012 dice. 2012, Sí. ya. Lo del hospital, ¿Quién era presidente en el año 2012? Ollantumala. Claro. Se tomó el acuerdo, antes de que ganara las elecciones, de que en ningún proceso electoral regional se iba a participar como gana Perú, porque se corría el riesgo de perder esas elecciones regionales que eran anteriores a las elecciones presidenciales. 2010. Claro, así fue. Y de repente nos llaman a una reunión, yo estaba pues el asesor de Ollantumala, ¿no? Y que Cusco tenía que ser un caso singular. ¿Cómo es que Cusco va a ser un caso singular? Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento político? Claro, entonces todavía no se sabía, no se sabía esto del Claro. hospital no sé Billetera cuánto, más nada, ¿no? Entonces, Claro. ¿por qué es esto? Y me mandan a mí al Cusco para conversar con el señor Acurio. Sí. Y ahí la conozco recién a Verónica Mendoza, que era una militante que estaba pues en el Cusco, ¿no? Ujú. ¿Ya? Pero todo el mundo no estaba de acuerdo en que se rompiera pues la norma de que no se debe participar como gana Perú, y se hizo cuestión de Estado en Lima, no en el Cusco, en Lima, y ya se resolvió porque ¿Y cuál era el argumento, digamos, electoral? el pretexto para decir Cusco tiene que ser distinto a todo el resto? Porque Cusco era desde el centro del Tahuantinsuyo, Ya. Cusco era El no sé ombligo qué, del era mundo. así Claro. todo, ¿no? Y de verdad, o sea, y te lo decían, y el Agurto era una persona muy Enfática. Acurio, ¿no? Pero la gente del Cusco no estaba de acuerdo con él, manejaba la cosa verticalmente porque tenía un respaldo de arriba, Ujú. parecido a lo de Ana y Figari. Entonces, eso apunta en el mismo sentido de lo que dice la comisión, el informe Podría de la comisión. ser. Podría ser. Por eso Podría digo, ser. apunta en Pero el mismo si te sentido. revisa, Podría ser.
Sí. El único gobierno regional, candidato al gobierno regional, que se participó como Gana Perú, fue Cusco. Que claro, que además Humala estuvo en la juramentación de Acurio, y Acurio ahorita está en la cárcel, ¿no? Es decir, todo el mundo se preocupa por Keiko, por lo que el señor Acurio está en la cárcel. Aparentemente, bueno, su defensa no ha apelado ni nada a la prisión preventiva que tiene, pero está en la cárcel y no se ven avances en la investigación. Este es el caso que también involucra a este abogado Salazar, si mal no recuerdo, el que fue presidente del Regata, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena ocasión para retomar el interés por estos casos que han quedado un poco rezagados por la atención que se le ha puesto al caso de los fujicócteles, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una pausa. Ponemos la defensa de... Bueno, sí, de todas maneras, por eso, sí, yo creo ha salido el abogado. es justo señor, y necesario, es justo y sí. necesario. El señor Wilfredo Pedraza, el abogado de Nadine Heredia, a decir que estas conclusiones, esto de Nadine Heredia, la plata, la coima supuesta para hacer el hospital en el Cusco, ha dicho, estas conclusiones de la comisión eran previsibles y que no añaden nada en lo que ya se viene investigando en el Ministerio Público. Este tema está en el Ministerio Público y que la comisión no ha aportado nada nuevo. Es lo que ha dicho el abogado de Nadine Heredia. Ahora sí. Vamos a una pausa y vamos a regresar.